Esto pasó hace unos meses. Tenía 32 años y, tras la muerte de mi abuela, sentí la necesidad de buscar en el pasado. Trabajaba como bibliotecaria en un pequeño pueblo y estaba buscando material para un club de lectura. Un día, escuché rumores sobre una casa abandonada al final de una calle polvorienta donde supuestamente se guardaban diarios con extrañas historias familiares. Nunca he dejado de pensar en ello. Decidí ir a la casa. Cuando llegué, vi árboles marchitos y vallas caídas que rodeaban la propiedad. La casa lucía olvidada, como si el tiempo la hubiera dejado a un lado. No estaba muy segura de lo que esperaba encontrar, pero mi curiosidad era mayor que mis dudas. Al abrir la puerta, un chirrido resonó en el aire. Entré y el olor a moho me abrumó. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo. Mientras exploraba, encontré una pequeña habitación que parecía una biblioteca. Los estantes estaban llenos de libros cubiertos de telarañas. A mis pies vi una caja polvorienta. La abrí con cuidado y descubrí varias historias raras escritas a mano. Sentí un escalofrío al leer las primeras líneas en voz alta. El aire se sentía diferente, más frío, como si algo estuviera prestando atención a mis palabras. Continué leyendo, y con cada historia, el ambiente en la casa se volvía más extraño. Las luces parpadeaban por todo el lugar, y las puertas parecían cerrarse solas. En un momento, escuché ecos de risas infantiles que resonaban en el pasillo. Mi corazón latía fuerte, y no estaba muy segura de si debía seguir leyendo. Pero la curiosidad me empujaba hacia adelante. Con cada relato, la tensión crecía. Una historia hablaba sobre una niña que desapareció en un bosque cercano al pueblo. Otra trataba sobre un extraño que se colaba en las casas de las personas por la noche. Sentía que algo se estaba despertando, o tal vez algo ya estaba presente. No podía dejar de pensar que las historias hablaban de cosas que eran más que ficción. La sensación de peligro aumentó. Las sombras parecían moverse y tuve la certeza de que no estaba sola en la casa. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, algo que confirmara mis miedos. Pero solo encontré silencio. Un silencio que me envolvía y me apretaba el pecho. En ese momento, oí un susurro. No podía entender lo que decía, pero sonaba tan cerca de mí. Me detuve y el aire se volvió pesado. Tal vez estaba alucinando, no estaba segura. Tomé un profundo aliento, preparándome para volver a leer, pero antes de abrir el diario, pregunté en voz alta: ¿quién está allí? Entonces sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. Nadie respondió. Mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Miré a mi alrededor y algo en la esquina de la habitación parecía moverse. No sabía si debería acercarme o salir corriendo. En ese instante, algo cayó al suelo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero solo encontré una sombra desvaneciendo en la penumbra. No sé si realmente estaba sola en esa casa, o si me había dejado llevar por las historias. Pero lo que diré es que, al buscar respuestas, me adentré en una oscuridad que nunca había imaginado. Capítulo 2a. Apreté los dientes y traté de calmarme. La curiosidad era más fuerte que el miedo, así que di un paso hacia la esquina donde parecía haber pasado algo. La luz titilante del candelabro me permitía ver sombras danzando en la pared, y cuando me acerqué, vi que era un simple libro que había caído. Lo recogí con manos temblorosas. Tenía una cubierta de cuero desgastada y no tenía título. Mientras lo abría, escuchar las risas nuevamente resonó. Esta vez se sentía más cerca, como si proveniera de la sala contigua. Un escalofrío me recorrió de nuevo. Miré hacia la puerta que llevaba al pasillo, pero el miedo me mantenía paralizada. Aún así, mi deseo de saber era más fuerte. Pasé las páginas del libro entre mis manos, pero estaba vacío. No había palabras, solo páginas en blanco. Entonces, una idea me atravesó la mente. ¿Y si el libro fuera un portal a los recuerdos olvidados de la casa? Sentí la necesidad de escribir algo en él. Saqué un lápiz que tenía en mi bolso y empecé a anotar mis pensamientos, un intento de llenar el vacío que me envolvía. Pero, justo cuando iba a cerrar el libro, vi algo en una de las páginas. Una frase, escrita con una caligrafía elaborada. Aquí se guardan secretos que el tiempo no ha olvidado.
Me erguí. En ese instante, el susurro volvió, pero ahora lo entendí. No eran solo palabras, era una advertencia. El aire en la habitación se espesó y un sonido sutil como un murmullo comenzaba a rodearme. Con el libro en mis manos, decidí que debía saber más. Caminé hacia la puerta y la abrí lentamente. Pasé al pasillo. Las risas y los murmullos parecían dirigirse a mí, cada vez más claros mientras más avanzaba. A la izquierda, noté una puerta entreabierta. La empujé suavemente y entré. La habitación era más pequeña, con una ventana cubierta de polvo y con una luz tenue. En un rincón había una vieja muñeca de trapo con ojos de botón. Estaba sentada en una silla, como si alguien la hubiera dejado allí. Me acerqué, sintiendo la incomodidad que crecía en mi pecho. Sabía que algo no estaba bien. Los murmullos se convirtieron en sollozos, y cuando miré de nuevo a la muñeca, parecía que su boca se movía. No podía creerlo. Me eché hacia atrás, pero no dejé de mirarla. Justo en ese momento, sentí una mano fría tocarme en el hombro. Me giré rápidamente para encontrarme con una niña pequeña, con el cabello desordenado y ojos profundos como el abismo. Ella vestía un vestido blanco, sucio y desgastado. Las sombras parecían envolverla y su ligera presencia me hizo temblar. ¿Por qué no juegas con nosotros?, preguntó, su voz suave pero escalofriante. No podía responder. No te preocupes, ellos no están aquí, añadió, señalando detrás de ella. Pero su gesto solo aumentó mi miedo, y en un instante la luz parpadeó intensamente y todo se oscureció. Me quedé en la penumbra, sin saber qué hacer. Sentía que había cruzado una línea y que descubrir la verdad sobre esa casa podría ser más peligroso de lo que alguna vez había imaginado. Entonces escuché la risa nuevamente, ahora más fuerte, y comprendí que en esa casa los secretos no solo eran historias, sino que estaban vivos. Con el corazón latiendo con fuerza, sabía que debía tomar una decisión. Enfrentar mis miedos y descubrir qué estaban escondiendo o escapar de esa casa antes de que los secretos se desbordaran. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Me quedé ahí, atrapada en un juego del que no sabía las reglas. Ahora, la verdadera historia apenas comenzaba. Capítulo 3. La oscuridad me envolvía por completo. Podía escuchar mis respiraciones entrecortadas, y la risa resonaba a lo lejos, como si los ecos se burlaran de mi miedo. Temía girar, pero mi impulso de descubrir la verdad me mantenía en pie. No podía dejar que el terror me paralizara. ¿Quiénes son ellos?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba temblorosa. La niña sonrió, pero sus ojos eran vacíos, como si guardaran todos los secretos de esa casa. La mirada inquietante de la muñeca seguía fija en mí desde la silla, y me pregunté si la risa provenía de ella. «Son mis amigos», respondió la niña, con un tono casi juguetón, «pero ya no pueden jugar, solo yo lo hago». Sus palabras me llenaron de inquietud. ¿Qué había pasado con sus amigos? El silencio tras su respuesta era ensordecedor, y un deseo impulsivo de escapar comenzaba a surgir. «No, no, no», murmuré, sin saber si me dirigía a la niña o a la casa misma. Pero ella solo dio un paso más hacia mí, acercándose un poco más. «Ellos saben cosas que no sabes, cosas que tú deberías saber», dijo con voz casi hipnótica. De repente, todo se iluminó brevemente cuando el candelabro de la esquina titiló por unos segundos, revelando una serie de retratos en las paredes. Las imágenes eran de personas con rostros serios, y el aire parecía pesarse con su mirada. Al fijarme en uno de ellos, sentí un escalofrío. Uno de esos rostros era el de una mujer que se parecía a la niña, pero sus ojos no reflejaban la misma inocencia. Era como si mirara a través de mí, con una mezcla de tristeza y pesar. La risa se desvaneció, y en su lugar, un lamento se elevó desde el pasillo, distante pero presente. El miedo que experimenté se sintió como una presión en el pecho. Quería regresar al lugar donde había encontrado el libro, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba visible. La niña avanzó aún más,
tomando mi mano delgada con sus dedos helados. Su toque, aunque inquietante, era a la vez familiar. «Ven, te mostraré», dijo en un susurro que parecía escuchar otras voces. En mi mente surgía la imagen de un niño jugando, pero su figura se desvaneció tan rápido como había venido. Sentí que la realidad se retorcía a mi alrededor. Dudé, ¿debía seguirla? Mi instinto gritaba que no, pero la curiosidad luchaba con el terror. «¿A dónde vamos?», pregunté, sintiendo que había cruzado un umbral sin retorno. «A donde los secretos se guardan», respondió con alegría infantil, como si eso fuera lo más natural del mundo. Antes de que pudiera reaccionar, la niña comenzó a tirar de mí, obligándome a entrar en una habitación que aún no había visto. No tenía opción más que seguirla. La puerta se cerró detrás de nosotros de golpe, llenando el espacio con un eco resonante que se sentía casi como un grito. El crujido de la madera bajo mis pies, el frío y el silencio se intensificaron. Allí dentro, las paredes estaban cubiertas con papeles desgastados y recortes de periódico. Cada uno de ellos hablaba de desapariciones en el barrio, historias desgarradoras de pérdidas y sombras que se alzaban en la noche. En el centro de la sala había una mesa pequeña, con una rosa marchita y el mismo libro que encontré antes, sobre su superficie. Con una mezcla de horror y fascinación, me acerqué a la mesa. La niña se quedó atrás, observándome como si estuviera buscando algo en mi rostro. «Si quieres saber, debes preguntarle a él», susurró mientras señalaba el libro. Mi corazón se detuvo por un momento. Sentí que la habitación se llenaba de pensamientos que nunca habían sido expresados. Una convicción más fuerte me envolvió. ¿Qué tenía que perder? Con manos temblorosas, abrí el libro una vez más. Sus páginas, que antes estaban vacías, ahora mostraban una escritura que parecía surgir de la nada. Y ahí, en la primera línea, leí con horror: «El primer secreto es el más peligroso». Capítulo 4. Al leer esas palabras, un sudor frío recorrió mi espalda. La habitación giró a mi alrededor y casi perdí el equilibrio. La niña no se movía, su mirada era fija, como si estuviera anticipando mi reacción. Me pregunté qué significaba eso y qué secretos escondía el libro. «¿Qué es este secreto?», me atreví a preguntar. La niña sonrió, pero no había alegría en su rostro. Se sentía más como una advertencia. «Cuando lo descubras, no habrá vuelta atrás», murmuró, su voz resonando con un eco que parecía venir de todas partes. Intenté ignorar el temor que se asentaba en mi pecho. Decidí concentrarme en el libro. Pasé las páginas con un poco de miedo, cada una llena de una caligrafía que parecía deslizarse con vida propia. Había historias sobre lugares oscuros, sobre sombras que seguían a niños desobedientes y advertencias de cosas que nunca deberían ser despertadas. Cada palabra me envolvía más en el misterio y en el horror. Sentía que las paredes alrededor de mí contenían historias que nunca desearía conocer. «¿Los que desaparecieron, los conocías?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. La niña asintió con la cabeza. «Eran mis amigos, vinieron a jugar, ahora no están», dijo su voz, y su risa se tornó en un susurro lastimero. Una mezcla de tristeza e inquietud se apoderó de mí, y me pregunté si esos amigos alguna vez habían sido reales o solo figuras de su imaginación. «¿Qué te pasó a ellos?», la pregunta salió de mis labios antes de que pudiera contenerme. En ese momento el ambiente se tornó pesado. La niña bajó la mirada y su contexto pareció cambiar. «No puedo decirte todo, pero ellos tomaron una decisión». Su voz se quebró y de repente el ambiente se llenó de un murmullo, voces tenues que parecían provenir de las paredes. La sensación de ser observada crecía, como si las sombras quisieran tragarme. «¿Qué decisión?», pregunté, pero sintiendo en mi interior que no estaba lista para escuchar la respuesta. «Volvieron a buscar a alguien importante», respondió, sus ojos grandes fijos en mí como si ya fuera parte de la historia.
Mi corazón latía desbocado. ¿A quién estaban buscando? ¿Y yo era esa persona? La respuesta vino en forma de un grito distante que reverberó en la casa. El sonido atravesó mi mente y mi corazón, y sentí que cada fibra de mi ser quería escapar. La niña se estremeció, y en un instante su rostro se volvió serio. «Ellos están aquí», dijo, sugiendo los labios, el miedo destellando en su mirada. Las luces del cuarto comenzaron a parpadear, y la temperatura descendió abruptamente. El aire se volvió denso, casi tóxico. De repente, el libro comenzó a vibrar sobre la mesa. Me hice a un lado y contra todo instinto lo tomé con ambas manos. Tenía que saber a qué me enfrentaba. En ese instante el murmullo se intensificó, como si las sombras comenzaran a cobrar vida. «¿Qué estás haciendo?», la niña gritó, pero ya era demasiado tarde. La sala se iluminó con un brillo espectral y las figuras comenzaron a formarse a través de las páginas del libro. Eran las imágenes de los desaparecidos, flotando a mi alrededor, con miradas vacías y expresiones de angustia. Mi mente se llenó de terror. De pronto, una de esas figuras se acercó a mí, y sentí que ya no tenía el control. Lo que sea que hubiera comenzado al abrir ese libro no podía detenerse. «El primer secreto», susurró la figura, pero solo logró dejarme en blanco. Entonces el tiempo se detuvo. Todo se oscureció y me di cuenta de que estaba atrapada entre lo que conocía y lo desconocido. ¿Qué ocurría realmente en esa casa? ¿Quién estaba conectada con esos secretos? Y más importante, ¿qué me esperaba a mí ahora? Sentí que mi respiración se aceleraba, mientras el eco de aquellas almas perdidas resonaba en mi mente. Estaba en la primera línea de una pesadilla que había comenzado a desatarse, y no sabía si podría despertarme. Capítulo 5. La oscuridad me envolvió, y las figuras comenzaron a disolverse en sombras. No podía moverme, solo quedé allí, con el libro en mi mano y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Intenté gritar, pero el sonido no salió de mi boca. Era como si el aire se hubiera dado la vuelta. «¡Despierta!», gritó la niña. Su voz cortó la negrura como un rayo de luz. Abrí los ojos, pero en vez de la sala veía un túnel oscuro, con un eco de murmullos que resonaban a mi alrededor. Me arrastraron hacia adelante como si las sombras quisieran apresarme. De repente, todo cambió. Me encontré de nuevo en la habitación, el libro abierto frente a mí, y la niña desaparecida. El murmullo apenas se sentía ahora, pero el libro seguía vibrando. La primera página, marcada con una mancha oscura, parecía brillar de forma ominosa. «¿Qué es este lugar?», murmuré para mí misma, buscando respuestas mientras el sudor goteaba de mi frente. Nadie parecía responderme, solo un soplo helado que recorrió la habitación. Fingí no sentirlo y forcé la vista hacia el texto. Sus letras se desplomaron en su lugar, haciendo que la pesadilla seguiría girando en mi mente. Las palabras en la página parecían cobrar vida. «El peligro reside en lo que no se ve», decía la escritura. Fruncí el ceño, sintiendo que cada palabra era una advertencia. Algo en mi interior me decía que debía cerrar el libro y salir corriendo, pero como si no pudiera resistirme, comencé a leer. Las historias se tornaban más sombrías y me hablaban de personas que habían sido atrapadas por sus deseos y temores. Describían rituales que prometían poder, pero a un gran costo. «La puerta del otro mundo se abre a través de la curiosidad», alertaba el texto. Mi estómago se retorció. Más que curiosidad, sentía terror. Pero algo me mantenía ahí. Quizás era la idea de descubrir lo que había sucedido con aquellos chicos y, por consecuencia, con la niña. Un movimiento me sacó de mis pensamientos. Me giré y vi una sombra al final de la habitación. «No les creas», susurró la figura, su voz suave pero inquietante. «Quieren que sepas la verdad, pero la verdad es un veneno. No vuelvas a abrir ese libro». Me quedé paralizada. «¿Quién eres?», pregunté, sintiéndome atrapada entre el deseo de saber y el temor de abrumarme. «Soy el eco de quienes han pasado por esto. Ellos buscan un nuevo amigo», dijo, apuntando sus dedos hacia el libro como si fuera un objeto peligroso.
Una oferta que no puedes rechazar, pero que nunca podrás aceptar de verdad. El mensaje era claro y mi nerviosismo incrementó. Las luces parpadearon otra vez y sentí que la presión en el aire se acentuaba. Una necesidad urgente hizo que mi corazón saltara. No podía quedarme más en la habitación. La advertencia resonaba en mi mente, mientras la figura comenzaba a desvanecerse. Fui hacia la puerta, pero al girar el pomo no cedía. ¿Por qué no puedo salir?, grité. La sonrisa de la niña me llegó a la mente, junto con la advertencia del eco. «Porque estás atrapada entre dos mundos», respondí de manera fría, casi burlona. «Y ellos vienen a buscarte». Mi corazón retumbó en mi pecho. De repente, el pesimismo se transformó en determinación. Debía cerrar ese libro y huir. La imagen de la niña y sus amigos regresó a mí, y su historia importaba. «Voy a encontrar la verdad», grité, mientras comenzaba a luchar con el pomo de la puerta nuevamente. Pero entonces escuché un susurro familiar. «El juego apenas comienza». Era el eco, el último recordatorio de que algo más grande estaba a punto de despertar. El sonido resonó en mis oídos, pero ahora ya no se sentía igual. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Era yo la que ellos buscaban o había algo más en juego? El miedo se transformó en valor. Tenía que saberlo, aunque eso pudiera significar abrir la puerta a un mundo aterrador. Capítulo 6. Hice un último esfuerzo con el pomo de la puerta y por un momento creí que podría abrirla, pero el eco de la figura resonaba en mi mente, frenando mis movimientos. Sentí como si algo invisible me atara, como hilos oscuros que surgían del suelo y me mantenían cautiva. «¡Sálvame!», grité, más para mí que para alguien en específico. En ese momento, el libro que tenía frente a mí comenzó a cerrarse solo, como si una fuerza lo empujara hacia su lugar. Con un grito de desesperación, me lancé hacia él y lo abrí de nuevo, buscando alguna respuesta. Pero las palabras en las páginas se agolpaban, enmarañándose como un bosque denso. Pude sentir que el aire en la habitación se espesoraba, volviéndose casi tangible. Las sombras se retorcían en las esquinas, y el murmullo del túnel que había sentido antes comenzaba a regresar, esta vez más fuerte. «No puedo quedarme aquí», pensé, luchando contra la tentación de leer más del oscuro relato. De repente, el sonido del murmullo se desvió y se convirtió en un grito, una voz clara que yo reconocía. «¡Ayúdame!», era la voz de la niña. Sucedió como un destello. Mi corazón se detuvo. La sensación de urgencia aumentaba. ¿Por qué esa voz me llamaba? ¿Qué había vivido realmente ese grupo de chicos? Me cerré en mis pensamientos y miré a mi alrededor. La figura del eco había desaparecido, dejándome sola con mis dudas. «No puedo permitir que le pase nada», me dije. «Tengo que encontrar la forma de liberarla». Algo en mi interior sabía que les debía esa respuesta a ellos. La habitación comenzó a girar y las sombras a crecer, envolviéndome. Alcé la vista hacia el libro de nuevo. El brillo de las letras parecía estar pulsando, llamándome. Con cada palabra que leía, me perdía más en el contexto de los rituales, pero mi angustia por salvar a la niña se intensificaba. Mis dedos encontraron algo en la página, un símbolo curioso que nunca había visto antes. «¿Qué haces?», pregunté en voz alta, dirigiéndome directamente al libro. «¿Quieres atraparme también?». En ese momento, creí que podía escuchar una risa suave proveniente de las páginas. Era una mezcla de malicia y diversión. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero algo más, una chispa de curiosidad, me empujó a seguir adelante. «Necesito saber», susurré, casi para calmarme. Cuando mis ojos se recorrieron el símbolo, noté que pareció temblar. Un impulso me guió mientras trazaba el diseño en el aire con un dedo. Cuando lo hice, la habitación se llenó de una luz inexplicable y en un instante las sombras se detuvieron. Aumentó el brillo, inundando todo. Entonces, todo quedó en silencio. El murmullo cesó. La puerta siguió cerrada, pero en ese momento supe que había hecho algo. Algo ahora estaba en marcha. De pronto, una figura emergió del resplandor. Era la niña. Estaba ahí,
pálida pero visible, como si hubiera sido liberada de un hechizo. «Has llegado», dijo con una voz que resonó en mis huesos. «Ahora debemos actuar rápido». Mis pensamientos chocaban. ¿Actuar? ¿Qué significa eso? Lo que sucedió al instante siguiente fue un cambio vertiginoso. La habitación se giró otra vez y la niña extendió su mano hacia mí. Todo el miedo que había sentido se transformó en una desesperada voluntad de seguirla. La puerta parecía haberse desvanecido y comprendí que lo que estaba realmente atrapada era mi propia voluntad de huir. Sin pensarlo, tomé su mano. Pero entonces escuché una última advertencia, un susurro que se enroscaba como una serpiente en mi mente. Cada decisión tiene su precio. Y así salté hacia el desconocido, sin saber qué precio iba a pagar. Capítulo 7. La luz que nos rodeaba se oscureció repentinamente. La figura de la niña se volvió más difusa, como si estuviera perdiendo fuerza. «No podemos quedarnos aquí», dijo, tirando de mi mano con urgencia. Sentí el frío de su piel, un recordatorio de que todo esto era real y de que había una conexión. Me dejé llevar, cruzando una distancia que no sabía si era corta o larga. Con cada paso, las sombras parecían retorcerse y moverse a su alrededor, intentando atraparnos. «¿A dónde vamos?», pregunté, incapaz de ocultar el miedo en mi voz. Pero ella no respondió. Solo siguió tirando de mí, acercándonos a un rincón de la habitación que antes había permanecido oculto en la oscuridad. Al llegar, vi una puerta que no había notado antes. Era pequeña y de madera desgastada, con un nob de bronce que brillaba levemente. «Es aquí», dijo la niña, su voz llena de urgencia. «Debemos entrar antes de que ellos lleguen». «¿Quiénes son ellos?». Pero no tuve tiempo para más preguntas. La niña empujó la puerta y el chirrido resonó en el aire pesado como un grito del pasado. Al cruzar, la atmósfera cambió. Estábamos en un pasillo estrecho, las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños que parecía que estaban vivos. Mi corazón latía con fuerza y el aire era gélido. «¿Qué son estos símbolos?», pregunté, admirando el mural en la pared. «Son antiguos, protegen a los que se atreven a enfrentarse a la oscuridad», respondió ella. Su mirada era seria, pero había un brillo de determinación. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el pasillo se iluminó. Las imágenes en las paredes brillaron momentáneamente, proyectando sombras inquietantes que danzaban a nuestro alrededor. Casi podía escuchar. Susurros, ecos de un pasado lejano. Sentí que me estaba sumergiendo cada vez más en un abismo de secretos. «Apresúrate», dijo la niña. «No tenemos mucho tiempo». Comenzamos a avanzar, el eco de nuestros pasos resonando levemente. A medida que caminábamos, la tensión aumentaba. Podía sentir que algo estaba al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. Abrí la boca para preguntar de nuevo, pero la niña levantó su mano. «Escucha», dijo, «ten cuidado, no todo lo que ves aquí es lo que parece». De repente, un crujido resonó detrás de nosotros. Me giré, pero no vi nada. Sin embargo, la niña se detuvo en seco, sus ojos amplios como platos. «¡Corramos!», gritó. Aceleramos el paso, avanzando por el pasillo que parecía alargarse interminablemente. Sin previo aviso, una sombra emergió de la pared, tomando la forma de una figura oscura, con ojos que brillaban como brasas. El aire se volvió pesado y un susurro sin cuerpo se deslizó entre nosotros. «¿Por qué han venido aquí?». El miedo me invadió, pero recordé la urgencia de la niña. «Sigue adelante», le grité, aunque mi voz parecía ahogarse en aquella oscuridad. La figura se movió hacia nosotros, su presencia pesaba como un yugo. «No debieron realizar esta búsqueda», dijo. Su voz era un eco lejano, y sentí que el frío se adueñaba de mi piel. De pronto, la niña comenzó a acercarse. Atrás, la frené, pero ella se mantuvo firme, su mirada era de desafío. «Debemos enfrentarnos a él, no podemos permitir que nos detenga». Lo que sucedió a continuación fue un caos. Mientras la figura avanzaba, la niña levantó sus manos y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar intensamente.
Su luz hizo que la sombra retrocediera, pero no era suficiente para detenerla. En la penumbra, la voz susurrante resuena aún más fuerte y más clara ahora. Cada decisión tiene su precio. Ese precio podría ser la vida de la niña, y lo sabía. Las palabras que ella había dicho me atormentaban. «Debemos salir de aquí», grité, sin tener idea de cómo lo haríamos. La mirada de la niña se encontró con la mía por un momento. Fue entonces cuando comprendí. No solo tenía que salvarme a mí, sino también rescatar a la niña y liberarla de la oscuridad que amenazaba con consumirnos a ambos. Todo era más complicado de lo que había imaginado. Con el corazón latiendo fuertemente, tomé una decisión. En ese instante comprendí que el final del camino era más incierto de lo que pensaba. Capítulo 8. No había tiempo para pensar. La figura oscura avanzaba hacia nosotros, como si supiera que el miedo me paralizaba. Sus ojos brillaban con un fuego inquietante, y la sombra se arrastraba, cubriendo el suelo como un guante negro. La niña estaba resuelta, pero yo me sentía perdido. La luz de los símbolos se intensificó, y de repente recordé las palabras que ella había dicho. La oscuridad puede ser confrontada. Sin pensarlo más, decidí actuar. «¡Vamos!», grité, y tomé su mano, arrastrándola hacia la luz que emanaba de las paredes. Sabía que teníamos que creer en ese poder. La figura soltó un alarido, un sonido que resonó en mi pecho, pero no podía darme el lujo del miedo. La niña se mantuvo a mi lado, su mirada fija en la sombra. «Confía en estos símbolos», dijo, su voz firme, «son nuestra única esperanza». Con cada paso que dábamos, el aire se volvía más fresco. La luz parecía absorber la oscuridad, pero yo sabía que no sería suficiente. Volteé a ver la figura, que ahora estaba estancada. Debe sentirlo incapaz de cruzar el límite donde la luz y la oscuridad chocaban. Estaba ganando tiempo. ¿Pero cuánto? De repente, un relámpago de claridad atravesó mi mente. «¿Qué precio?», murmuré, recordando la advertencia de la voz. «¿Qué significa eso?». «Es un sacrificio», respondió ella, y su mirada se tornó sombría. «Alguien debe dejar algo atrás para salir». Mis pensamientos se desbordaron. ¿Qué podría yo sacrificar? ¿Y qué significaba eso para ella? No podía permitir que le pasara nada. La figura se estremeció como si hubiera oído nuestras palabras. El precio resonó en el aire, y su sonrisa era aterradora. «Les haré una oferta», susurró. La niña apretó mi mano con fuerza, y su expresión cambió a una mezcla de determinación y terror. «No lo escuches», dijo, su voz llena de urgencia. «No hay manera de pagar por escapar». Pero, en su mirada, vi que estaba considerando la posibilidad. «¿Te quedarás aquí conmigo?», pregunté, aunque mis palabras sonaron deficientes. «No puedo», respondió ella, con lágrimas brillando en sus ojos. «No si eso significa condenar a otros». Su decisión destruyó cualquier esperanza de que podríamos escapar juntos sin sacrificios. La figura se acercó un poco más. «Elige», dijo, y su voz resonó. «¿Salvar a la niña o salvarte a ti mismo?». Aquello me rompió. «¡Basta!», grité, sintiendo que la desesperación me invadía. No tenía opción. Prendí la luz de mi celular y la apunté contra la figura. Debía enfrentar aquello con todo lo que tenía. La luz era débil, pero el símbolo más cercano comenzó a brillar aún más, como si se alimentara de mi valentía. La sombra se desvanecía lentamente, pero aún había una batalla por librar. «¡Para atrás!», le grité a la niña, retrocediendo temerosamente. «Ten cuidado con lo que tocas». De pronto, ella giró hacia mí. «Tengo una idea», dijo, y su voz resonó como un eco. En sus ojos vi una nueva chispa, y mientras levantaba las manos, sentí que la atmósfera alrededor de nosotros cambiaba. «Confía en mí». Con un gesto, desató una oleada de luz brillante que envolvió la figura. La oscuridad se retorció, pero no se fue. Apenas pude mirar cuando escuché los murmullos de una voz desesperada. «No te vayas, el precio será mayor». Cerré los ojos, y la luz estalló en una fractura de colores brillantes. El impacto fue cegador, y luego un silencio profundo nos envolvió. Abrí los ojos, y por un instante me sentí ligero, como si estuviera volando. Pero el momento no duró. La figura aún estaba ahí, más furiosa y poderosa que antes. Y comprendí que el viaje aún no había terminado. Pero lo que más me perturbó fue el ruido que escuché al fondo, como una puerta abriéndose. ¿Era nuestra salida o un nuevo peligro?
Capítulo 9. El silencio se quebró con un chirrido agudo. Mis instintos se despertaron y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué fue eso?, pregunté, manteniendo la voz lo más firme posible. La niña se giró hacia el sonido, sus ojos amplios como platos. El aire se sentía cargado y la luz de los símbolos a nuestro alrededor parecía parpadear. «No es momento de distracciones», dijo ella, y su determinación me sorprendió. «Debemos seguir hacia la luz». Dando un paso más, la puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando una claridad que no había visto antes. Pero mi mente no dejaba de repetirme las advertencias. «¿Y si esa luz es una trampa?», musité. Sin embargo, la niña ya tenía un pie dentro. «No podemos quedarnos aquí», insistió. «Si la figura se despega de esta oscuridad, nada nos salvará». Avancé tras ella, y juntos cruzamos el umbral. La luz llenó el espacio, envolviéndonos en una calidez reconfortante. A medida que atravesábamos la puerta, me pregunté si el verdadero peligro estaba detrás de nosotros o si aún teníamos que enfrentar algo más. El nuevo cuarto era deslumbrante, con paredes de un blanco radiante. Sin embargo, la tranquilidad se desmoronó rápidamente. A medida que nos adentrábamos, una sombra se proyectó desde el rincón más oscuro. «La figura no se ha ido», murmuré, aterrorizado. La niña se volvió hacia mí, respirando aceleradamente. «Debemos encontrar el origen de la luz», dijo. Pero antes de que pudiera responder, la sombra comenzó a formar una figura grotesca y familiar. Era una versión distorsionada de la figura que nos había perseguido, mucho más grande. Tenía un rostro que se descomponía en 1000 pedazos, cada uno reflejando el miedo que sentía. «No», grité, dando un paso atrás. Estaba atrapado entre lo desconocido y la desesperación de una nueva amenaza. La niña, sin embargo, no retrocedió. «¡Mira!», exclamó. Sus dedos señalaron hacia una garra brillante que colgaba del techo. «Ahí está la fuente». Sin pensarlo, corrí hacia la garra, mientras la figura oscura se abalanzaba sobre nosotros con una velocidad aterradora. «Dame tu luz, niña», gritó, su voz retumbando en la sala. «No te la daré», respondió ella, gritando con una fuerza que me sorprendió. Fueron palabras de desafío, un grito de guerra en un campo desolado. Sentí que su valentía me empujaba hacia adelante, robando un poco de mi miedo. Logré alcanzar la garra, y al tocarla, una oleada de energía recorrió mi cuerpo. La luz emanaba de mí, y las sombras comenzaron a flaquear. Por un momento tuve la sensación de que podía hacer frente a la entidad oscura. La figura quedó atrapada en la luz, reduciéndose a una esfera temblorosa. Pero todavía no estaba claro si eso era suficiente para acabar con su amenaza. «Es solo una forma». La niña me miró con intensidad. «Necesitamos quebrar su esencia». «¿Cómo?», pregunté, sintiendo que el tiempo se agotaba. «Con el sacrificio», dijo, y su mirada se endureció. «Necesitamos elevar la luz más allá de la oscuridad». Era un golpe profundo. No sabía si estaba preparado para hacer algo así. La luz que estaba surgiendo en mí resonaba, pero ¿qué debía dejar ir? Pude escuchar la risa malvada de la figura resonando a mi alrededor. «Es el momento», dijo mientras se deslizaba de la sombra. «Tu precio, niño. ¿Estás listo para pagarlo?» «Yo», murmuré, sintiendo que el peso de la decisión me aplastaba. Si no actuábamos rápido, todo estaría perdido. La pregunta retumbaba en mí, y comprendí en ese instante que la única salida era aceptar lo inevitable. La luz chisporroteaba frente a mí, y la oscuridad se acercaba cada vez más. «Dame fuerza», rogué al vacío, antes de decidir lo que debía hacer. Todo se reduciría a eso. Capítulo final. Sentí cómo la luz que emanaba de la garra palpitaba como un corazón. «¿Estás dispuesto a sacrificarte por los demás?». La voz espectral de la figura retumbó, pero ya no tenía miedo. El eco de la niña resonaba en mi mente, y los rostros de aquellos que habían desaparecido pasaron por mis pensamientos. Las risas distantes parecían animarme. «Sí», respondí, sintiendo que mis palabras transmitían una verdad que iba más allá de simplemente escapar. «Haremos lo que sea necesario». La luz resplandecía en mis manos, y al mirar a la niña,
Vi su mirada llena de agradecimiento. Ágilmente, ella se acercó y la conexión entre nosotros se hizo más fuerte. Con un movimiento, extendí mis brazos hacia la oscuridad. La luz se concentró en un destello brillante. «¡Este es el fin!», grité, y la esfera de luz se expandió como una explosión. La figura se detuvo, congelándose por un instante. Podía sentir su furia. La oscuridad se retorcía mientras el brillo comenzaba a desintegrarla, pero no iba a ser suficiente. Necesitaba más. «Ahora», ordené, y el resplandor se intensificó. La esencia de la figura respondía, empujando contra la luz. Me di cuenta de que debía aceptar mi propio sacrificio, y en ese instante, una mezcla de determinación y tristeza me invadió. «Viviré para siempre en sus recuerdos», me prometí, cerrando los ojos para llevarme al último paso. Era un adiós implacable. El esplendor de luz y oscuridad se colisionaron, y mientras el mundo giraba, sentí cómo las sombras comenzaban a desvanecerse. Cerré los ojos y un torrente de visiones inundó mi mente. Vi la casa, las risas, los rostros perdidos, y en ese instante comprendí que no había manera de regresar a como eran las cosas antes. Cuando volví a abrir los ojos, la habitación estaba llena de luz brillante y la figura oscura se había disipado. Pero la niña no estaba a mi lado. Me giré frenéticamente. «¡Niña!», grité, y el eco resonó en la habitación vacía. El murmullo se había silenciado, y el aire parecía distinto, más ligero. La casa había cambiado. Las sombras que antes dominaban estaban ahora ausentes. Sentí un vacío en mi pecho, anhelando su presencia. ¿Había sido realmente liberada o solo había quedado atrapada en otra parte del tiempo? La casa empezó a desmoronarse poco a poco, como si hubiera perdido su sustento. Con el corazón desgarrado, decidí salir. Corrí hacia la puerta de la entrada, donde los rayos del sol comenzaban a atravesar las grietas. Al abrirla, el paisaje del pueblo parecía familiar, pero todo había cambiado. Todo era más vibrante, menos opresivo. Tomé un profundo aire. Nunca volví a ver la casa. En su lugar, un terreno vacío permaneció, como si nunca hubiera existido. A veces me preguntaba si todo había sido real, un sueño inquietante. Las leyendas en el pueblo continuaron. Los rumores sobre desaparecidos y aquellos que susurraban desde la oscuridad se transformaron en historias que narraban a los niños junto a la hoguera. Nunca regresé a aquel lugar, pero en noches silenciosas, cuando el viento aúlla o los ecos del pasado llegan a mí, pienso en esa niña y en los secretos que aún permanecen. Irónicamente, hay nuevos ecos en la brisa, como si todo siguiera vivo y esperando en algún recoveco del tiempo. Así que sigo adelante, con un recordatorio de lo que podría haber perdido. A veces miro al cielo, preguntándome si algún día la niña encontrará su camino de regreso. Pero la verdad es que, a pesar de todo, de alguna manera, siempre habrá algo más allá de lo que podemos ver.